Muy bien. Hola. Bien. Pues les doy la bienvenida a todos. Gracias por venir, a todos los que nos acompañan en línea también, que ya estamos cruzando también, no nomás fronteras, también continentes. Ya nos están viendo también en España. Entonces les vamos a saludar a todos y va creciendo la cosa. Gracias a todos ustedes. Y bueno, pues vamos a empezar ese tema relacionado con la culpa. Ese tema es súper importante, ya les voy a decir por qué. Un segundo, listo. ¿Por qué? Porque ese sentimiento de la culpa no es un sentimiento natural, ¿sí? No existe dentro de nosotros lo que nos constituye como ser humano. También tenemos una constitución animal y un montón de situaciones biológicas que nos hacen estar más emparejados también con los animales, lo que nos define más como una especie superior es el óvulo frontal, más que nada, que es donde podemos tener cierta voluntad para hacer cosas, otros cálculos en la cabeza, ¿sí? Pero ningún animal, ningún león nunca va a sentir culpa por haberse comido una cebra ni nada de esto, no existe el sentimiento de la culpa en el reino animal o en la naturaleza. Este es un sentimiento que para nosotros es sumamente natural, porque desde chiquitos ya empezamos con la culpa. En algunas religiones también nos lo están inculcando todo el tiempo. No me meter con ese asunto tampoco por cuestiones ideológicas y de respeto, obviamente. Entonces todo el tiempo nos están inculcando este sentimiento de la culpa. Para nosotros es muy normal. Lo curioso de este asunto de la culpa, fíjense, es que cuando estamos chiquitos, ¿sí?, no queremos tener la culpa. Él tiene la culpa, no, él tiene la culpa. Y de grande nos peleamos para ver quién tiene la culpa. No, yo tengo la culpa, perdóname. Es que no, todo es por mi culpa. No eres tú, soy yo, ¿no? Y todas esas cosas. Entonces, es curioso. ¿Y por qué voy a hablar de ese tema? ¿Y por qué es que yo sé de ese tema? Yo desde chico, desde que tengo toda razón, yo tengo un sentimiento de la culpa muy fuerte. Obviamente sería inútil o estúpido de mi parte culpar a alguien. Un momento. Pamela me dice que no te escuchas. ¿Que no me escuchan? A ver. Si es posible tener el micrófono o acercarlo más. Pero, o sea, ¿me escucha, pero me escucha bajito? Sí, te escucho muy bien. Wow, pues es que aquí tengo a todo volumen ya. No puedo subir más. Bueno, esperemos que nos escuche bien. Yo hablaré más fuerte. Ando un poco agripado, también disculpen un poco por ello. Cualquier situación técnica, bueno, recuerden, gracias. Entonces, hablábamos, ¿no? Yo desde chico, tenía yo como 5 años o algo así, ¿no? Les digo, esta situación que les voy a platicar, sería muy tonto decir que alguien en mi familia fue culpable de que tuviera la culpa, ¿verdad? Entonces, lo que pasó era que yo tenía insomnio. Sí, hasta hace unos 3 años o 4 pude eliminar esa situación del insomnio. Entonces, fíjense la culpa, lo que hacía en un niño. Yo pasaba toda la noche en vela y me daba mucha culpa, sufría yo mucho porque pensaba que por mi culpa, como la noche se hace tan larga, son 8 horas de oscuridad, donde no pasa nada, no estás tú solo así, pues yo sentía que por mi culpa mi familia dormía mucho más tiempo. Entonces eso me generaba ansiedad y menos dormir, y era un círculo vicioso. Entonces, para no hacer el cuento largo, imagínate con las situaciones con las que tuve que crecer de la culpa, salud, acerca de la culpa, ¿no? Salud. Gracias. Inclusive, pues la culpa también empecé a notar que empezó a cambiar mi percepción de lo que es la realidad, ¿sí? Yo siempre he hablado mucho en todos mis temas, y ya los he escuchado, acerca de la percepción de la realidad, puesto que desde niño siempre la estuve observando mucho. Entonces, yo me fijaba que eso pues cambiaba mucho. Entonces, en algún momento, después de que me pasaron un montón de cosas ya
ya era grande, ya tenía 30 y tantos años, me subí a un taxi y el taxista iba aventando pestes. Yo iba con un perrito, me había quedado sin trabajo, un perrito necesitaba una operación, no tenía dinero, pero me lo operaron y me ayudaron a operarlo. A mi carro se le cayó el motor, todas así las cosas malas de la vida. Y yo muy contento porque me había operado mi perrito. Y el del taxi me subo y el del taxi iba enojado. Es que la culpa es de este, es que la culpa es de este otro. Y cada vez su voz empezó a ser más lejana. Y iba viendo, era la hora pico, 7 como esta hora, estaba toda la gente esperando el camión y yo veía sus rostros. Yo se los juro, en un camino que era atravesar toda la ciudad, no vi una cara feliz. Y yo nunca había visto, uno va inmerso en su situación, su percepción de la realidad de uno se vuelve muy estrecha en mis problemas, en mi situación, ¿sí? En todo eso. Entonces, yo empecé a ver eso y dije, ¿por qué están tristes todos, no? Y empecé a observar, me quise conectar de algún modo con la sensación que tiene toda la gente y yo lo sentí en ese momento culpables, ¿no? Y entonces me puse a escribir en mi celular todo. Y escribí lo que es un ensayo acerca de la culpa. Ese ensayo que escribí acerca de él me quitó a mí 30 y tantos años de vivir de culpa. Imagínate un sentimiento tan arraigado de tantos años, se vuelve ya un pensamiento automático, inclusive hasta pensamientos automáticos destructivos se crean en la cabeza. ¿Por qué destructivos? Díganme, ¿qué de constructivo tiene la culpa? Nada. Fíjense ahora, entonces, ¿quién nos ha hablado acerca de la culpa? No creo que sea yo el único, obviamente, pero muy pocas personas. O sea, yo realmente me puse a buscar y nada más vi definiciones acerca de esta sensación de la culpa. Ni un estudio, ni un nada. A lo mejor sí los hay, lo busqué con mucho ahínco, pero no lo encontré. Entonces, pues yo me puse a nombrar este sentimiento de la culpa. Para empezar, vi que era completamente innecesario, ¿sí? Lo segundo, ¿qué causaba? ¿Sí? La culpa en este mundo para nosotros, dentro de la percepción de la realidad y nuestros, se llaman paradigmas. ¿Saben ustedes qué es un paradigma? ¿Todos? ¿Sí? Es una construcción emocional y mental de lo que da la base, ¿sí? para la construcción de ideas, ¿sí? Estas construcciones de ideas para nosotros es cómo se plasma nuestra realidad, ¿sí? Si yo tengo una construcción, por ejemplo, religiosa, mi paradigma va a ser todo acerca de cómo es la religión, ¿no? ¿Sí? Si yo soy ateo, bueno, yo tengo mi propio paradigma de esto. Entonces, yo siempre he tratado de quitar los paradigmas y crear una base donde nadie me lo diga, sino lo que yo puedo ir construyendo de ese paradigma. Entonces yo me fijé que la culpa construía un paradigma, ¿sí?, de recompensa y castigo. Entonces empecé a notar en mis acciones de cuando era chico. Yo era chico, tenía ganas de ayudar a todo el mundo. Yo siempre viví en un estado de sentirme muy jodido de chico, la verdad. Así como que yo no era suficiente, como que cosas así, ¿no? Siempre estaba buscando tratar de ganarme la estima de la gente en todos los sentidos. Entonces, en ese asunto, pues yo era, como les dije, yo tenía muy este asunto de la culpa. Sin embargo, yo era completamente inconsciente de esto, ¿verdad? Por ende, yo tenía el paradigma de mi vida y mi percepción de la realidad que era recompensa y castigo. Por lo cual, yo tenía que comportarme bien según unas reglas que para mí eran correctas para yo tener el beneficio del mundo o de Dios o de algo, ¿no? Para que algo bueno me pasara, yo tenía que hacer acciones buenas. Entonces, me puse a hacer lo que yo llamé acciones buenas. Un día me voy al banco, voy a ir a depositar dinero al cajero, un dinero que en ese tiempo era muy difícil para mi mamá conseguirlo para dar el enganche de una casa que iba a comprar de estas ¿cómo le llaman? Interés social.
sabía que dar ese dinero ese día, si no perdíamos la oportunidad de comprar esa casa. Entonces yo voy al banco y me encuentro a un niño adentro del banco llorando, un niño chiquito de 5 años, pero llorando. ¿Qué tienes? Y yo lo agarré y lo saqué del banco. Le digo, ¿qué tienes? Es que estoy perdido, que no sé qué. Y el niño empezó a caminar. No, pues vente, te ayudo. Y cuando lo llevaba y caminé media cuadra, llegaron los dueños del niño. Digo, los dueños, no sé, de sus papás o algo así, porque lo tenían trabajando. Entonces sacaron una pistola y me quitaron el dinero. Yo me quedé así, qué imbécil, ¿no? Entonces, ya conseguí el dinero, para que ya muchos amigos me ayudaron y me pagué. Entonces, eso fue un golpe de la realidad para mí. Dije, ¿por qué si yo estaba haciendo el bien? ¿Sí? No fui recompensado. Entonces, cambio de paradigma, jamás vuelvo a ser bien a nadie. ¿Sí? Que cada quien se raje con sus uñas. ¿Sí? Pues bueno. Entonces yo ahí noté que este paradigma de recompensa y castigo realmente no existía y no funcionaba. Pero nunca lo pude conectar con el sentimiento de la culpa. Fue hasta esta vez que traía a mi perrito, cuando salí estaba yo pensando, ¿qué pasa entonces con la culpa? ¿Cómo he construido mi vida? Pues en recompensa y castigo. Pero esto nunca me ha funcionado. Como estos actos buenos fueron muchas de las tonterías que hice, donde me gané muchos golpes. Pero estos golpes yo le llamo ayuda en contra del Creador, de Dios, ¿no? Es una ayuda en contra porque te da un estado negativo, aparente, pero te hace tener conciencia de un estado mayor. Es una ayuda. De la naturaleza siempre tenemos algo bueno, ¿sí? La naturaleza tiene una fuerza que yo llamo, la naturaleza es el bien que hace el bien. No importa qué pase, no tenemos posibilidad de ver este asunto, pero así es, después nos damos cuenta, es que todo era para un bien, ¿no? Pero mientras se nos da rinche, no importa, es normal. Entonces, esta recompensa y castigo, ¿sí? Si yo me portaba bien, malo. Si yo me portaba mal, malo. Entonces, si esto no está funcionando, todo es malo. Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a quitar la culpa? ¿O de dónde me viene la sensación de la culpa? Empecé a recordar cuando mi abuelo me llevaba a la iglesia, ¿sí? Y me acordaba mucho de mi culpa. Y yo nunca entendía, ¿yo de qué tengo la culpa? Ahora sí sin entender porque nunca me metí de lleno a la religión. Uno es algo que no puedo juzgar porque no lo conozco. Pero desde ahí empezó. Y también de chiquito empecé a acordarme de eso. No, él tiene la culpa. Y después vi nuestro sistema judicial y desde los romanos, ¿no? Es un sistema muy... El culpable, siempre tenía que haber un culpable. Entonces, esta situación de la culpa empiezo a ver. Es como una correa que nos ponen de una manera, es una correa psicológica, pero es la correa más fuerte que nos encadena más y no la sentimos. Es más, nos está causando llagas y no la sentimos, es súper importante. Entonces yo veo que gracias a la culpa, ¿qué es lo que está pasando? La gente es culpable todo el tiempo, ¿sí? Es culpable de si me dejó mi pareja, si yo la dejé, ¿sí? De los niños, si yo te pegué, él me pegó. Entonces desde niños alguien tiene la culpa y alguien le da un chanclazo, ¿no? Bueno, ya no se usa, pero en mis tiempos pues un chanclazo para que no se le olvide. Un cinturón, lo que fuese. Ahí me iban escalando el nivel. Entonces yo sí, ¿qué pasa con esto? Porque estamos condicionados a eso. Y eso que ha creado en mi vida, ¿sí? Pues puro desastre. Acá sí, ya está haciendo por acá adelante. Acá, entonces, volvemos al asunto de la culpa. Entonces dije, ¿realmente alguien tiene la culpa? Empiezo yo a investigar si realmente la culpa es un origen químico, emocional o algo, y no existe. No, pues yo les digo, no hay algo científico que diga, nosotros nacemos con el sentimiento de la culpa.
Entonces digo, es un sentimiento inventado, completamente. ¿Desde dónde viene la invención de la culpa? Es muy sencillo. ¿Sí? A nosotros, ¿qué es lo que, como humanidad, como sociedad, cómo califican el estado de la sociedad, ¿sí? Del mundo global, ¿sí? 100 es el estado de donde óptimo, donde hay garantía mutua entre nosotros, que es esto que todos cuidamos de todos, todo es bonito, ¿sí? Y el deplorable, ¿no? Donde todos tratamos de aniquilar el uno al otro. Ustedes díganme, del 0 al 100, ¿en qué nivel estamos como humanidad? Échenme, no sean tímidos. 100, ¿estado óptimo 0? Si ven las noticias un poco, les da miedo. ¿Un 18? Sí. 20%. Por acá, 50. El 50 es el positivo. Pero no lo suficiente. Fíjense, si nosotros estamos viendo el estado de la humanidad, estamos en un estado deplorable, donde lo máximo que nos dio esta pequeña sociedad fue el 50% de bienestar en la población mundial, ¿sí? El 1% de la población, hace rato cuando empezamos la charla, yo les dije, ¿de algo sirve la culpa? Yo les dije que sí. Paradigmas. Nosotros, fíjense, en la naturaleza del ser humano no existe nada que esté de sobra. A un sentimiento que nos tiene amarrados, ¿sí? Como un perro persiguiéndose la cola, como ese sentimiento de la culpa, no está de más, ¿sí? Esto yo lo he visto, en la naturaleza esto existe. Y aquí viene la contradicción de lo mismo que yo dije. Tú dijiste que el sentimiento de la culpa no es natural, ¿cómo dices? ¿Sí? Que es parte de la naturaleza. Este es un regalo. ¿Se acuerdan de lo que yo les dije? La ayuda en contra. En la naturaleza tiene esta fuerza que es el bien que hace el bien. Ese sentimiento de la culpa, bueno, se creó, se generó para crear un estado de sometimiento, ¿sí? Con la culpa nosotros estamos sometidos, ¿sí? La culpa, la ley, si no existe la culpa, ¿sí? No existiera entonces ningún delito que hacer. Y si no existiera ningún delito que hacer, no necesitaríamos jueces. ¿Entienden? ¿Qué pasa cuando yo abro la ventana y voy al trabajo? ¿Saben cuántos jueces me encuentro? Todos. ¿Saben cuál es el peor? Ajá. Entonces, desde ahí yo estoy ya usando el sometimiento a los demás. Este está pendejo, este es medio güey, es inteligente, pero camina con metro. Así todo el tiempo estoy haciendo un juicio de la situación. ¿Qué pasa cuando yo estoy ejerciendo un juicio de cualquier situación o persona? Me pierdo de la realidad. Y vamos a explicar eso. Primero vamos a ver por qué la culpa sí nos va a servir de algo. ¿Dónde está del 100% de la población mundial, que son 8 mil millones? Ya, creo que ya alcanzamos esa cifra. Sí. ¿En qué porcentaje está el poder total económico y de la abundancia total del mundo? 2%. El 1%. El 1% de la población. Este 1% de la población, ¿por qué ha podido crear esta gran riqueza, todo esto? Porque no tiene la culpa. Este 1% de la población no tiene ningún sentimiento de culpa, ninguno. Por eso puede ir al Amazonas y cargárselo todo completo. ¿Sí? Por eso yo puedo ir a matar orangutanes y todo esto para crear aceite. Por eso yo puedo ir a un país, destruirlo por completo. Primero aventarles comida que no necesitaban, para que necesiten ahora de mi comida, y después aventarles armas para que ya se maten. Y mientras se matan entre ellos, yo tengo culpa yo de poder generar y les hago a sus diamantes, su oro, la estrella de África. En África, las personas vivían sin culpa, sin necesidades, ni ropa se ponían.
Entonces alguien dijo, ay, mira qué pobres son. Sí, pero la gente dijo que eran pobres y era una riqueza que tenían las tierras en África. Entonces, ¿qué pasa? Les avientan Coca-Cola, comida en lata, y esto y esto. Esto hace que ellos dejen, ¿sí?, su civilización tal cual como es, y en vez de ir a estar produciendo y vivir, tener la vida como la tenían, ahora se la pasan esperando el avión. Y después del avión, les mandan menos comida, pero también unas armas. Entonces, ya se empiezan a matar entre ellos por la poca comida cuando vivían en riqueza absoluta. Ajá, y no les hace falta nada, y no tenían culpa. Tampoco estas personas que hacen eso, ¿sí? Entonces ellos, gracias a eso, pueden obtenerse la riqueza del 99% del mundo, se lo queda el 1% de la población. Entonces, ¿de qué nos sirve la culpa? Ahora se imaginan 8.000 millones de personas sin sentimiento de culpa. La culpa ha estado buena en un sentido de que nos hace actuar de una manera menos beligerante entre nosotros, de menos hay un castigo, hay esto, ha sido un instrumento para poder llevar una civilización, ¿sí?, y alargar un poco su decadencia, porque está en decadencia. Por otro lado, no se ha perdido, hay personas elevando su nivel de conciencia, donde si tú ya reconoces la culpa, ¿sí?, la reconoces, la observas, ves de qué está hecha, si ahora te sirve de algo, ya viste que te sirvió de algo, ¿sí? Al menos fue para no darle un chilazo más fuerte a tu hermano, te lo dabas despacito, ¿sí? Pero ahora que yo sé para qué era la culpa, entonces, si yo voy por encima de esa culpa y puedo erradicar la culpa, yo ya tengo un nivel de conciencia donde sé para qué la puedo usar, para qué la usé, ¿sí? Y ahora sé lo que ha creado no tenerla y ni siquiera tener conciencia de su existencia también. Entonces nosotros, si no, esto cómo lo puedes tú detallar. Cuando tú eliminas el sentimiento de culpa en tu vida, empiezas a dejar de ser un juez, porque empiezas a dejar de ver estos, ¿cómo se llaman?, delitos en las personas. Entonces ya no enjuicias a las personas si hizo bien o si hizo mal. Si vienen preguntas, adelante. Lo pueden interrumpir cuando sea. Entonces, cuando yo elimino el sentimiento de la culpa, veo que para empecé a escribir este asunto de la culpa y vi que era completamente malo y terrible. Después me di cuenta que no, porque ya no la juzgué. Ni siquiera pude ir a juzgar la culpa. Entonces ahora siento dentro de mí que ya no tengo el sentimiento de la culpa. ¿Sí? Ya, cabrón. Yo ya dejé de juzgar. Entonces, ¿habrá culpa dentro de mí? Me puse a hacer un escrutinio entre mis acciones que hice con otras personas con las cuales yo cargaba una culpa muy grande. Y ya no había. Había un paradigma nuevo dentro de mí que yo podía ver las acciones de las otras personas con respecto a mí y las mías con respecto a esa persona, donde tuvieron que ser de manera perfecta. Como aquel niño que llorando me llevó una cuadra para que me saltaran y me quitaran 20,000 pesos. No pude juzgar a ese niño, ni a las personas, ni nada. Dije, cabrón. Entonces eso fue perfecto para que yo conociera que en el mundo no existe el premio y el castigo. Y que mi asunto de estar dando para poder recibir algo a cambio es completamente egoísta. Entonces yo estaba queriendo salvar al mundo, queriéndole dar y le daba dinero y le compraba comida y le daba. A todo el mundo yo hacía mis acciones de bien. Entonces yo me doy cuenta que si uno empieza a dejar de enjuiciarse a sí mismo, empieza a poder ver que su percepción de la verdad se expande. Entonces, ¿qué pasa cuando se expande? Empiezas a ver que tus acciones van más allá. Tu acción llegaba aquí en corto, pero todas nuestras acciones se expanden como el universo infinito. No sabes hasta dónde pueden llegar tus acciones. Pero puedo seguir dándole a la gente, puedo seguir ayudando a la gente. Claro. Se supone que para eso viven, ¿no? Sí, ese es tu deseo adelante. El asunto es que hay que hacer un escrutinio. ¿Dónde está? Mira, yo a nadie le voy a decir
si está bien o mal. Esto es dentro de mi paradigma. ¿Sí? Mira, cuando yo voy, yo noté que cada vez que yo vi, una vez estaba en unos tacos y unos chavos estaban pidiendo comida. Entonces yo pedí una orden de tacos para ellos. Y cuando se las doy, me siento completamente mal de hacerlo. Y luego me pensando, ¿por qué me sentí mal? ¿Por qué me sentí mal? ¿Por qué? Bueno, ahorita vendrá, ¿no? La luz me ilumine o algo. Entonces me acuerdo aquel asunto de Jesús. ¿Sí? Jesús para mí era una creación, una invención, ¿no?, de los romanos y ya. Porque no era una persona importante. Todo eso cambió cuando dejé de enjuiciar las cosas. ¿Sí? Entonces una persona muy sabia que iba a dejar muchos conocimientos basados en su ejemplo. Vamos, ¿no? Ya la tergiversación de la religión desde cada uno de esa situación es diferente, pero lo que me gustaba mucho, que es algo que ya está pasando hoy en día, es lo que yo le llamo la vista de Jesús. Cuando él decía que él hacía el milagro de curar a las personas, y él nunca curó a nadie, nunca dijo, sí, yo soy sanador. No, sí, yo lo curé. Simplemente él veía a la persona y no la veía ciega, no la veía enferma. Y el simple hecho, sí, de una persona que tenga un nivel de conciencia alta y no pueda ver a otra persona enferma, ya le está sanando. ¿Qué pasa si yo digo, ay, es que estoy enfermo? ¿Estás enfermo? Pobrecito, ven, ay, pobrecito. Mira, inmediato te vas a sentir más enfermo, rápido. Hay un estudio, por ejemplo, de lo que es Bruce Lipton, su genetista, donde dice que se creía que los genes eran imposibles de cambiar. Tú naces con tus genes, tu genética ya. Este es un científico. Ahora él muestra, ¿sí? Él nos demuestra que esta genética cambia de acuerdo al entorno, o sea, del observador. ¿Qué es el entorno? La persona que está observando, la persona que está enjuiciando. ¿Sí? La realidad cambia hasta la genética de todo ser vivo, no nomás de los humanos. Entonces él hizo unas investigaciones súper chidas donde hay, y esto existe, donde curan a las personas, los meten en un quirófano, no lo saben ni nada, y tampoco hacen esa onda que sacan algo con sangre, ¿no? Simplemente son personas con alto nivel de conciencia y de vibración, donde pueden ver que la persona no está sana. Y lo único que hacen es espejearlo. ¿Sí? ¿Qué pasa si tú vas con una persona? Yo hace un tiempo tenía un problema emocional muy fuerte. Y llegué con una persona y, a ver, cuéntame, y le cuento. Y yo la verdad que emocionalmente ella no se compadecía de mí. Hasta que me dijo, no tienes nada. Yo veo que todos tus actos son de amor, y todo lo que te pasó. Y me dijo, ¿cómo? ¿Me sanaste? Es imposible. Es imposible que una persona pueda ayudar a otra. O sea, la persona que cree, para mí, que cree que pueda ayudar a una persona, está loca de su cabeza. Está mal. Es imposible. Entonces, en ese asunto de la vista de Jesús, me voy a quitar un poquito el frío porque se me va a acabar la voz. Bueno, tenemos que ver. ¿Sí? Entonces, en ese asunto de la vista, y este es su estudio que hizo Bruce Lipton, ¿qué hizo? Cambiar, ¿sí?, la manera en que observa el entorno donde estaban los genes de esa persona que estaba enferma, que tenía una enfermedad genética, lo cual él dice, no hay enfermedades de predisposición genética. Estás predispuesto a la genética porque estás en un entorno donde emocionalmente se crea una diabetes, ¿sí?, por la persona esta que tiene un miedo, el miedo se traduce en el páncreas, etcétera, y ya crea problemas ahí con... Bueno, esto ya es otro tema acerca de la salud y las emociones, que me encanta. Entonces lo único que hacen es ver que la persona, esa emoción no existe en ella, no cambia su genética, e inmediatamente hay un montón de información acerca de la remisión espontánea. La remisión espontánea es remisión de enfermedades, en el alto, cáncer, ¿sí? Yo tuve que hacer la vesícula, me tenían que estimular la vesícula, yo no le dije a nadie, esto fue hace cerca de un año. La persona que se fue a la vesícula y dijo, ok, hago piquetes en el hígado, no sé qué era. Y no le dije a nadie. Me puse a recuperar las cosas emocionales.
¿sí? Y me puse a respirar, me olvidé que estaba enfermo, me olvidé de eso. Después me fui a hacer un estudio y ya no tengo pegas en la vesícula. Oh, soy milagroso. No, un milagro, porque te enfermas. ¿Sí? Entonces, me pongo a pensar, ¿por qué se enfermó ahorita? Se les puede contar, pero no. Era chido. Fíjate, entonces, como tú me dijiste para responder esa pregunta, ¿sí? Entonces yo noto que esas personas que yo le di los tacos, dije, cabrón, ¿por qué me sentí mal? ¿Por qué? Y me puse a escudriñar el centro de mis emociones cuando se la di, un escrutinio. Cuando le doy los tacos que sentí, que lo estoy ayudando. Entonces, si lo estoy ayudando es porque está jodido. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Le estoy reafirmando a esa persona que va a venir jodida. Estás jodido. Pero eso depende de la intención de cada uno. Por eso yo estoy hablando de mi intención y de ese momento. Lo estoy juzgando. Dios me libre. ¿Sí? Yo estoy en ello, ¿no? Órale. Entonces empiezo yo a notar algo muy chido al respecto. Que hay un montón, porque cada vez hay más asociaciones que ayudan a las personas, asociaciones y cada vez esto hace que el problema crezca más. ¿Sí? Yo no les digo que no ayuden, no pasa nada. Pero en mí cambió la manera de ayudar. ¿Sí? Yo dejé de dar un peso a las personas, todo esto. ¿Por qué? Porque si yo doy un peso, ¿sí? Y un peso que le ayudo, te lo aseguro. Y de estos temas vamos a seguir hablando. Esa es otra de la percepción de la verdad. Que si tú ves una persona y en vez de verlo mugroso y jodido, lo ves como una persona que tiene la voluntad y el poder para hacer completamente lo contrario de lo que él ve. Si lo ves grande. Si tú ves una persona tan grande, más grande que tú, esa persona número uno te va a dar la lección de tu vida. No importa si es un borracho que apenas puede mencionar su nombre, ¿sí? Y esa persona le acabas de dar una oportunidad de tu inmensa. ¿Sí? Porque nadie lo ha podido voltear a ver con eso. Y esa manera que lo volteas a ver, uno no sabe a qué nivel, como dijiste, con qué intención. Entonces, ¿qué es más grande? ¿Regalar mi casa grande o con la intención que te lo dé? Es que yo me refería a que no, la palabra no es ayudar, es compartir, ¿no? Es como, no te estoy ayudando, te estoy compartiendo porque quiero, no porque, ¿no? Maneras de verlo. Pero tú dijiste con la intención. ¿Qué pasa si yo le doy $10 millones al borracho para compartirle o ayudarlo? Se va a morir en mi fiesta, ¿no? ¿Sí? Pero en cambio, ¿sí? A lo mejor si yo lo veo a él tan grande, si realmente mis intenciones, y a lo mejor sí, lo ayudo a que se vaya y le compre un poco de ropa para que realmente tenga las herramientas para hacer como realmente lo estás viendo. Eso cambia mucho en las personas, inclusive hasta en el trabajo. Hay personas de que en cuanto entra ya te cago la madre. ¿Ya la viste? No lo has visto nunca en tu vida, ya desde que entró y dices, sí, nunca lo he visto y ya me cago. ¿No? Y ya esa persona va a ser un problema para ti, y nunca te vas a dignar a hablar siquiera con él. No lo puedes tragar, ¿sí? Entonces ya estamos emitiendo un juicio. ¿Qué pasa con el tiempo? Que una vez ya se toman unas chelas, ya te aflojas con unos vinos y ya ves la persona que es. Y le dices, yo siempre pensé que eras un pendejo y bien amor. Y eres muy buena onda. Sí, pero son 3 años. ¿Sí? Estamos ejerciendo un juicio. Estamos tratando de que alguien es culpable de algo. Y de esa misma, si yo mismo hubiera visto, esa persona, ¿qué es lo que yo ahorita algo me está reflejando? Déjame hacerlo. Esa es la ley del espejo. Por eso es muy bonito no usar el juicio ni la culpa. ¿Sí? Si la persona está haciendo pendejadas, no lo culpes de ser un pendejo. ¿Sí? Seguramente lo está pasando sumamente mal. Y si está reflejando las pendejadas que hace, tú ves sus pendejadas, acércate un poco a él y no lo ayudes.
de lo tan grande que es, que está cometiendo esas errores para que te des cuenta de los tuyos. Y te aseguro, usa a esa persona como un espejo y lo que te va a reflejar tanto que te choca a ti de él, que tú vas a corregir esos problemas en ti. Cuando tú los corrijas en ti, lo vas a volver a ver a esa persona. Dejó de ser tan pendeja como la veía y es una persona más grande que tú, porque para empezar fue tu maestra. Dos maneras de ver una misma situación con una percepción de la realidad completamente distinta, usándolo, ¿sí? Quitando por completo el sentimiento de culpa, sin culpar, sin juzgar. Es una herramienta súper sencilla y a mí no me creen. Yo siempre he dicho, ¿para qué me creen por estar diciendo puras mentiras, no? En una de mis conferencias y talleres, no lo pones en práctica, pues viste un monigote loco, no vas a decir puras locuras. Y ese no es el chiste es que vayan y apliquen algo a poquito. Es muy difícil acercarte a una persona que odias, pero es la persona que con más amor se está acercando a ti. No lo puedes ver, que no la conozcas. Está diciendo todo de ti, todo. Esa relación que tanto odiaste de tu vida, ¿sí? Tú puedes ir en el próximo martes, voy a hablar de su lamento, ¿no? Yo puedo ir al pasado y tratar de cambiar esa situación, darle un giro por completo, ¿sí? Pero de eso vamos a hablar, ese ya no es tema de hoy. Entonces, tú sigue dando, no pasa nada, ¿sí? Yo ahora doy de otra manera diferente y ya no doy, ¿sí? Yo observo la realidad. Creo que mi manera de observar la realidad cambia hasta la realidad completa. Y a mí me ha cambiado la vida de una manera espectacular, ¿no? O sea, lo digo con conocimiento de causa. En un año puede cambiar la realidad de una manera muy bonita y muy provechosa, ¿sí? Para mí y para mi entorno. Que yo no estoy ayudando a nadie, pero realmente cada vez tengo un entorno más bonito. Miren qué bonito entorno. Uno aquí cada viernes. ¿Sí? Entonces volvemos. Entonces, estas personas no conocen el sentimiento de culpa. ¿Qué pasa cuando lo reconocen? Y le pasa a muchos. Convierten estas empresas de destrucción en empresas de creación, ¿sí? Porque se sienten culpables. Pero hay muchas historias de estas personas que hacen eso, o que ya tiran toda su riqueza y se van al bosque a vivir solos, y por lo general es la culpa tan grande que la culpa genera un montón de enfermedades, la gran mayoría de ellas. Vamos a ver, ustedes díganme, ¿qué tipo de emociones puede crear la culpa? Bueno, tristeza, desolación, angustia. Oh, muy bien. A ver, ¿pues más? ¿Miedo de qué? Un castigo. ¿Qué más? Como que, bueno, no sé cómo definir el sentimiento, pero te sientes culpable y actúas en consecuencia. Y creo que sale contraproducente. Totalmente. ¿Qué pasa cuando yo soy culpable? Número uno, me convierte en un mentiroso, un mitómano. No me doy cuenta. Conozco un montón de personas que usan la mentira sin nada. Y le dices, pero es que te acabo de ver que no. No, pues sí. Pues a ver, te estoy viendo. No. Está bien. No, porque discutes. ¿No? Entonces, todas estas sensaciones y estas emociones, como. ¿Cómo se llama la persona? Ajá. ¿Cómo? Beatriz. Liz, como dijo Liz. ¿Sí? Todas estas emociones nos hacen actuar en consecuencia. Todas estas emociones son negativas. Alguien dígame una buena, una emoción buena que causa la culpa. Conciencia. ¿Conciencia? ¿De qué? De ese sentimiento de culpa. O sea, tener conciencia de ello es uno pensar diferente. Te ayuda a quitar la culpa, ¿verdad? Te puede levantar la autoestima, ¿no? ¿La culpa? ¿Elevar la autoestima? Decir, bueno, ya me pasó una vez, ya no me volvió a pasar. Más bien el ego, ¿no? Yo creo que baja la autoestima, porque, fíjate, como dijo ella, nosotros actuamos en consecuencia de estas emociones.
Si yo tengo una emoción que me causa la culpa, la que sea, como la de miedo, ¿sí? Empiezo a crear barreras. Cuando yo creo una emoción en mi cerebro va a actuar de manera automática. Cuando tengo una sensación negativa, nosotros tenemos dos sensaciones: miedo y amor. Y ahí se desprenden todas las demás emociones. Entonces, si yo, para no hacerme pelotas en mi psicología, de qué es lo que me está causando, qué cosa, yo separo aquí el miedo. Emociones de miedo, todas las que dijimos, ¿no? Emociones del amor, la felicidad, la congruencia, la amistad, no sé, todas las cosas lindas de la vida. ¿Ok? Un flan, una angelicaria, que es el pastor. Entonces, todo eso, todo junto. Entonces, todo eso junto es el manjar, es un manjar más grande. Entonces, ni el crédulo le prefiere una angelicaria. Entonces, si yo empiezo a poner todas las situaciones de miedo de lo que me genera, ¿sí? Y en vez de amor, yo estoy creando una realidad a través del miedo. Y si estoy siendo culpable, el sentimiento de la culpa no es nada más sentirme yo culpabilizado de algo, es echar la culpa a alguien, es de crear un juicio, esa es la dualidad. Entonces tú imagínate, hay una situación que pasa como la de ese tipo que entra, que te nefastió la vida nomás de verlo caminar, ¿sí? Y él, la única acción que estaba pasando es que le entró caminando. Toda esa acción ya la duplicaste en dos. ¿Es bueno o es malo? Es malo. ¿Por qué es malo? Porque camina como pendejo. Entonces, como camina como pendejo, ya la separaste. ¿Y eso es bueno o malo? Una sola acción. Ya imagínate cuánto lo separaste. Y eso pasa a la velocidad del pensamiento, que es más rápida que la luz. Ya cuando dijiste, o sea, pasaron 2 segundos de que Luis hizo sus 2 pasos con lo suficiente que tú dijiste que era un pendejo, ¿sí? Tú ya creaste una realidad completamente distorsionada y perdiste por completo la verdadera realidad. Perdiste una completa oportunidad de ver la verdadera realidad. Ahora imagínate esto con cada una de las situaciones que pasan en nuestras vidas. Entonces tú dices, ¿qué tengo que estar fijándome en cada situación que pasa? A ver si estoy culpándola o no. Erradica el sentimiento de la culpa. No juzgas. Entonces cada vez que tienes una acción, no la duplicas. Y después esa acción, pero si me conviene o no, otra vez se duplicó. Hay otra capa que me tapa la percepción de la verdadera realidad. Y de verdad, cuando uno empieza a alejar esta situación, cada situación que empieza a pasar en tu vida, es como si todo, es como lo que le llaman la paranoia. La paranoia es como que todo está en contra de ti, es como vivimos, ¿no? Eso se nos está sacando más hora, la paranoia que es como que todo el mundo no está conspirando en tu bienestar. Y eso es cuestión de percepción de la realidad, ¿sí? Es como la persona que ve saludable a una persona, le crea la salud. Si yo creo que ese me va a chingar, a lo mejor me dice no, pero va a venir otro que sí. Y eso lo tengo constatadísimo. Una persona, es un niño, si ustedes fijan siempre hablo de mi niña, es un niño bastante malito de la cabeza, ¿sí? No, la verdad. Y entonces pues tenía tantas fobias, tantas fobias, un montón. Y una de ellas era la agorafobia, el miedo a los exteriores, ¿te imaginas? En mi miedo a la multitud, fui a un concierto de Café Tacuba cuando tenía 15 años y me brinqué ahí en el Benito Juárez y me fui hasta adelante. O me muero o la libro. Entonces así, yo me puse a curarme todas mis fobias, ¿no? No había ese asunto de tu mamá y tu papá, vamos a ver si todo el hijo está malito. No, pues no había modo, pues yo no quería vivir con miedo plenamente, ¿no? Entonces yo empecé a ver, vi una película que se llamaba Santana Americano, yo cuando estaba chiquito, una película muy triste, desgarradora, ¿no? De cómo uno está así en la esquina de la cuadra con unos compas, más adecuados, mandan un tipo a la cárcel en San Quintín, en Estados Unidos, una de las peores cárceles del mundo, lo violan, lo acaban matando, ¿no? Y toda su vida es terrible, todo por el abuso policíaco. Yo tenía 9 años cuando vi esa película, me quedé en shock, porque pues, mi niño sí era muy sensible a esas cosas,
Y yo creé una paranoia de la policía durante años. Y yo iba en mi carro, 16 años, ya tenía edad, iba, y me veía una patrulla hacia lo lejos, me va a parar. No, está lejísimo, me para, cabrón. Y la cara de lento que yo tenía para en la casa. Pero me pagaban 3 veces, 4 por semana. Pero gracias a estar viendo ese, a estar tratando de hacer un esfuerzo, en tratar de dejar mi juicio, mis miedos, de enfrentarme a mí mismo con todas las pocas herramientas, muchas que pudiera tener, ¿sí? Me hace ver un patrón. Entonces yo estoy pensando esto. Después de eso, me dice mi hermano, bueno, joven, pues, no funciona. Yo ya no traía drogas, obviamente, pues traía mi marihuana, mi bolsita de marihuana, pude fumarla y todo, ¿no? Ya las dejé, por cierto. Pero entonces, nunca me pararon la policía, porque nunca tuve miedo. Y ya traía mi carro así lleno de droga, y fumaba de acá. Yo podía poner un porro así, manejando mi carro. La patrulla pasaba, mira. Y no había miedo. Miedo. Entonces empiezo a ver que todo lo relacionado con el miedo empieza a cambiar mi percepción de la realidad. Entonces empiezo a ver que la culpa me empieza a dar un montón de miedos. Empiezo a ver que también las relaciones que empiezo a construir con mis amistades, con mis familiares, con mis trabajos, están creadas a través de la culpa o el miedo. Y empiezo a ver como cada una de ellas, ¿sí?, empiezan a patear la vida más no poder. Todas. ¿Sí? Porque desde entonces entré yo a un canal de televisión muy joven, a los 17 años, y cuando entro nadie me quiere echar la mano. Porque yo entré con miedo. Entonces es como cuando dicen los animales huelen el miedo, los humanos también. Es la realidad la que huele tu miedo, tu amor. Es la realidad la que te va a responder cómo tú estás respondiendo a ella. Si la respondes con amor o con miedo. ¿Sí? Y de aquí se desprende con culpa, con juicio, con odio, con pendejada y pendejada. Entonces, yo que tenía miedo de que estos tipos que estaban en este canal me hicieran cosas malas para que yo perdiera la oportunidad de trabajar en el canal de televisión. Y ellos tenían a su vez miedo de que este muchachito joven, era simpático, ¿sí?, fuera a quitarle su puesto de trabajo. ¿Qué pasa si yo más bien llego sin miedo? ¿Qué me dice ese miedo? Llegas con amor, con agradecimiento, de verdad, donde está la gran oportunidad que tienes, sin el miedo. Estas personas como crecen, me hacen amigos. Después acabaré siendo amigos de todos. Soy adorable. Ahora sí, poco a poco, ¿no? Se dieron cuenta que me iba a quitarle y nada a ellos. Pero lo de esto no se me quitó. Entonces, empiezo a ver cómo todo ese asunto, y la culpa jugaba otro asunto muy importante, el juicio y la culpa. Entonces, empiezo a hacer yo cómo me quito la culpa. No puede ser que haya me di cuenta y ya se me quitó. Pues al principio sí creí, ¿no? Digo, a darle a la vida, yo, soy el ser humano sin culpa, y escribí medio libro. Digo, no, ¿verdad? Yo seguía topándome con situaciones nefastas. Entonces, no basta con darte cuenta, ¿sí? Es lo que empieza a nosotros a crear una base, un cimiento. ¿Para cuándo? Para cuando te quites el paradigma. Cuando nosotros quitamos un paradigma, aunque sea nefasto para nosotros, nos vamos a sentir en el aire. ¿Por qué todos nosotros no nos gusta cambiar? Nosotros podemos oír ideas nuevas e innovadoras, pero no nos gusta ponerlas en práctica. Yo siempre soy muy insistente en eso. Somos flojos. Si no, somos miedosos. No, flojos no somos. El hecho de venir hasta acá dice que uno es flojo. Eres miedoso. ¿Por qué? Cuando tú te quitas un paradigma, el paradigma es desaferrarte. Si yo le echo la culpa a todos, está más chido. Pinche bola de pendejos, todos tienen la culpa de mi mundo tan jodido que está. Entonces yo soy perfecto. Soy perfecto. Pero estoy como loco, pues. ¿Qué pasa entonces? Si nadie tiene la culpa,
No es culpable de nada. ¿De quién es la culpa? Ni mía. Cambio la culpa por responsabilidad. ¿Sí? Y nadie, como yo no puedo ayudar a nadie puede ayudarme a mí. Por lo cual la responsabilidad va a ser solamente de mí hacia los demás. Yo no tengo que esperar nada de nadie. Eso es otra cosa que a mí me alivianó mi vida por completo. No voy a esperar nada de nadie. Y lo poco que me dé es ganancia. Si me empieza a chingar la madre, no voy a correr de mi vida. Eso sí, tengo por qué estar aguantando. Pero, sí. Tengo una duda, por ejemplo, o sea, ya me quedó claro que no debo de juzgar, no debo de culpar a los demás, no debo de criticar, no debo de... Pero si mi pensamiento ya me ganó, ¿qué hago en ese momento? Bueno, vamos entonces, ya hay que dejar el choro. Gracias. ¿Todos están de acuerdo con ella? ¿Sí? Bueno, eso quiere decir que ella no me está diciendo tanta cosa al respecto. Muy bien, vamos a la praxis. Eso me gusta mucho. Es que a veces tengo que decir mucho choro para que aterricemos más las cosas y la práctica se diluye. Estas dos situaciones, es el tema de siempre de mis charlas. ¿Por qué? Si tú te pones a ver tu asunto psicológico, que que lo otro, dale vueltas al hilo o volver a llegar a donde mismo. Nomás ya más tranquilo porque te hiciste loco de que entiendes cosas en la cabeza. Fui un experto en eso, yo, pinche sabio, según yo. Y después me decía, tiene el mismo lugar, qué pendejo. Lo bueno es que todavía no daba conferencias. Entonces, este asunto, ¿sí? Un asunto muy sencillo. Cuando, práctica número 1, del día, ¿cuánto crees que eres consciente? ¿Cuántas de tus acciones crees que eres consciente? Otra vez, del 0 al 100. Echen el número. Ahorita ya creció más. A ver. No sé, Muy poco. estoy pensando. Estoy buscándole el número. Ya, porque se me acaba el tiempo. Les quiero dejar una cambio. Un 95% de tus acciones son automáticas. ¿Por qué? Debido a la sinapsis. El cerebro funciona con sinapsis. Cuando tú tienes una emoción, ¿sí? Las emociones del miedo van a generar siempre una respuesta. Si esta respuesta favoreció en ese momento para que se quitara el miedo, crea una impronta. Las improntas se creen que nada más se hacen de los 0 a los 7 años, pero no se siguen generando. Entonces uno cree que unas improntas son muy difíciles de quitar. No son difíciles de quitar, requieren un método, ¿sí? Como un alcohólico que quiere quitarse las ganas de tragar alcohol. ¿Cómo se las quita? 21 días, haciéndose responsable, consciente, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que darme cuenta que soy un pinche adicto al miedo. Lo primero, una persona, ¿sí? Si no se siente enferma no sabe qué tomar. ¿Sí? Por eso el cuerpo es tan maravilloso y se enferma. El cuerpo no se enferma, es un síntoma de que lo enfermo está en la mente y en las emociones. Entonces el cuerpo no enferma, es un síntoma. Pero el cuerpo dice, andas bien jodido, mano. Entonces, primero tenemos que saber que este 95% lo hemos dejado así. Porque somos adictos al miedo, porque somos adictos a no actuar con responsabilidad, no con culpa. Ya no vamos a hablar de la culpa. La culpa, ¿sí? Un asunto, ahora lo cambiamos por responsabilidad, ¿verdad? ¿Qué es la responsabilidad? Responder con habilidad. ¿Sí? No es que yo soy y yo esto no. Vas a responder con todas las habilidades que estás teniendo en tu vida, vas a actuar en cierto punto, en cierta medida de tu vida que tú quieras tocar. ¿Sí? Y otra vez, si ves un cabrón pendejo, lo ves y caminas y lo odias y todo, ahora vas a responder. Tu cerebro automáticamente va a reaccionar. Mira qué. Mira qué día tan bonito. Del grande. Primero entender que el 95%
de nuestras acciones van a ser automáticas. ¿Cuándo es cuando estamos más en automático? Cuando salen de aquí. Cuando vas caminando en la calle. ¿Cómo vas? Netamente vas así, como un caballo. Primera acción. Si todos tenemos una ruta por donde pasar todos los días, ¿dónde manejar? La primera. Para. Ya sabes hasta dónde yo y las hormigas. O sea, ya ves la misma de allá. Ya las ves todo. Sí, déjala ver. Alza la cabeza. ¿Qué ibas pensando? ¿En qué iba pensando? Te aseguro que ibas pensando en esto. A menos que andes bien enamorada. ¿Sí? Bueno. Esto también nos dura un ratito, por güey. Eso no se pasa miedo. ¿Sí? Pero es otro tema. Entonces, si yo paro, ¿en qué iba pensando? La primera es, cuando ni te acuerdas de nada, ¿en qué iba pensando? Ni me acuerdo. Eres que vas manejando y ni siquiera te acuerdas por dónde diste vuelta y dónde fuiste. Pero ya llegaste. Imagínate, todo lo que ibas pensando. Mil cosas. Y le voy a decir que es no mames. Pero machín. ¿Sí o no? Por lo general vamos pensando puras, aventándole mala onda a todo el mundo. Es que hago un par. Pues para. Primero, ¿dónde está mi mente? Me voy a subir al carro. Voy a tratar de hacer mi camino consciente. En el carro, voy pensando en que ya te fuiste. Y después te vas a acordar, ¿en qué estaba pensando? Ah, sí, pero me tengo que regresar. Siempre regresar a un estado, sí, de pensar. Entonces, ¿qué hago? Tú vas a ver, empezar a notar en ¿estás buscando qué estás pensando? Vas a empezar a notar que te vas. Y te traes, y te vas, y te traes. Como meditar. Ajá. Pero el asunto de meditar es que necesitas estar en un lugar todo bonito, y así, no manches. En esta vida pues estamos todos locos, no es para meditar. ¿De acá que encuentras un sitio así? Yo he podido meditar, una vez me puse un disco de... Me gusta mucho metal. Y dije, ay, ¿lo puedes hacer con metal? El asunto de la meditación que es estar en el estado presente. Si tú estás en mente presente, no importa qué pase a tu alrededor. Puedes estar en medio de una construcción, estar en mente presente. Si lo haces un hábito en tu vida. La meditación no es una cosa, hoy por hoy, no es una cosa de sabios y gente que se la pasa ya. Simplemente es porque ahora es más sencillo, porque cada vez más personas lo hacen. Es como las Olimpiadas. Siempre se rompe un récord. Si uno ya rompe un récord en unas Olimpiadas, en los próximos años siguientes, ese récord, un chingo de gente lo va a batir. Hay un otro récord nuevo que alcanzar. Se llama la conciencia colectiva. Más personas están meditando, más fácil que entonces en meditación. Siempre cuando nos juzgamos, etc. Entonces empiezas a un estado de meditación, es simplemente el hecho de estar en mente presente. Cuando tú estás en un estado de mente presente, ¿sí? Haces que todos tus pesos se caigan. ¿Y qué es lo que tienes? ¿Cómo yo puedo estar en mente presente? En meditar, vas en el carro, te pican y todo. ¿Quién soy? Soy Fabián Castellano. ¿En dónde estoy? En mi auto. ¿A dónde voy? Al trabajo. ¿Y qué más? Honestamente no hay más. Pero es que tengo que hacer, tengo que ir por los niños y a pagar esto. Sí, güey, ahorita en el carro, ¿no? ¿Vas a multiplicar y vas a hacer todo eso? No, ¿verdad? Entonces, ya traes a todos tus seres astrales ahí, te los traes para que no vayan y paguen y vayan con los niños. No los van a reconocer. ¿Sí? Entonces, no es cierto, no es cierto. Ahorita no. Es que no tengo dinero para coger la cultura, tengo que ir a pedirle tal. ¿Ahorita? No. ¿Ahorita quién eres? Un mantra. Si tus mantras son unas pendejadas todo el día, si no te mantra de quién eres, ¿recuerdas quién eres? No viene a recordar quién realmente eres. Y ahí, en recordar realmente quién eres, vas a empezar a recordar tu verdadero poder. Tu verdadero poder es estar en mente presente. Honestamente, mira, mucha gente, y hay gente que se llega, y yo les dije, soy capaz de estar en estado de contemplación.
¿Entienden? Claro, con música. Nada más. ¿Es imposible? En el estado de mente presente, tú puedes hacer tantas cosas. ¿Sí? Puedes arreglar situaciones hasta que tienes de traumas en el pasado de niño que siguen creando un futuro desagradable. Está en el momento presente. ¿Sí? Porque estás en el momento, en el tiempo presente, no juicio. Solo eres. Solamente eres. ¿Por qué te repites tu nombre? Soy Fabián Castellanos, estoy educado, y me estoy desplazando. Ni a nombre. Entonces te está recordando, fíjate, cómo la espiritualidad de todas las cosas están tan elevadas y tan rebuscadas, hay que bajarlas todavía más. Ese simple acto, que es lo que estás recordando, quién eres y estás siendo. Estás siendo fe, no estás siendo el güey que tiene que ir a trabajar, que tiene que ir a pagar, que tiene que ir a... No. Estás siendo. ¿Cuánto de nosotros olvidamos durante el día quiénes somos? Por ser quienes hacemos, no eres quien hace. Eso no vas a hacer, no puedes parar. Y si te olvidas quién eres, entonces si te olvidas quién eres, ¿qué requieres? Se te olvida. ¿Dónde está la felicidad? Oh, lo lamento. La felicidad solamente está en el tiempo presente, ni en el pasado, ni en el futuro. Entonces hay gente que se la pasa persiguiendo la felicidad, ¿no? O sea, que los agarran. La felicidad se percibe, es un estado que uno elige estar en el momento presente. En el futuro, planeación. En el pasado, un simple recuerdo que nos pueda de aquí obtener las habilidades, ¿sí? Que no se nos de manera responsable para adquirir un futuro, ¿en dónde? En el tiempo presente. ¿Cómo resuelve este asunto? No debes de. Cuando uno tiene, una de las leyes universales es que cuando uno tiene una pregunta, no importa qué tan elevada sea, ya tienes la respuesta. ¿Por qué? La respuesta es la que generó tu pregunta. Tú necesitas esta respuesta. Y el universo lo sabe. ¿Sí? Entonces te genera esta pregunta. ¿Dónde adquiero esto? Cuando tú tienes un problema, estás. ¿Cómo le? Estás con tu familia. Pues a lo mejor se te ocurre la idea y vas y las haces y uno regazón, ¿sí? La riegas. Cuando dices, tengo esta situación que arreglar, pues ahorita soy Fabián Castellanos. ¿Qué pasa? Bueno, sí, pues te vas a volver como un pinche zombie, ¿no? Nomás estar en el momento presente y manejando. No, porque entonces cada vez estar en el momento presente se va a ir haciendo, ¿sí? Una asignación nueva en el cerebro, donde no dejes ir tus pensamientos. La otra, tienes pensamientos, no puedes parar porque estás ansioso. ¿Hay algo que te trae ansioso? ¿Ok? Entonces siéntate en tu carro, vas manejando, o para, siéntate. Y te pido esto. Te pongas así, pensas frente, imagina, y deja tu cabeza sonar. ¡Fum! Y cada uno de los pensamientos como si fueran un vagón de tren y el tren está pasando, dando vueltas. Y cada uno de esos pensamientos es un vagón. Y tú vas a decir, cámara, este tren nunca va a parar. A ver, para el tren. ¿Qué estoy pensando? En que me van a correr del trabajo. Lo agarras. En tu imaginación lo tachas. Le pones, esto es un pensamiento. Agarras ese vagón, no me echas nada. Así. Yo lo que hago es crear un agujero negro donde se va. Y empiezo otra vez de donde. Porque tú vas a empezar a ver los pensamientos, pero hay un nombre que te va a estar. Este está haciendo mejor esto. En tu emoción lo vas a sentir, lo agarras. Esto es un pensamiento. Lo tacho. O sea, al yo agarrar, y yo digo, por favor, ¿qué me dice? ¿Sí? O compartan el chiste. ¿Sabes qué les digo? Nosotras, para no andar pensando y estar en tiempo presente, nos tomamos selfies. Eso puede ayudar también. Fíjate en el Facebook, estamos. Ahí está solamente presente, ¿verdad?
Entonces, ¿yo qué hago cuando tacho ese vagón de pensamiento? Tú cuando tú te agarras en un pensamiento estás agarrándolo, haciendo tu realidad, tu emoción, y en un momento en el cual estás menos en el tiempo presente. Ya es toda la vida para ti. Si es una relación que pasó, si es una relación que va a pasar, si es un trabajo o algo, ya lo hiciste tu realidad, ¿no? Es un pensamiento. Exactamente. Y todo el tiempo. ¿Sí? Entonces ya, ¿cuántas mecánicas van que digo? ¿Quién sabe? Menos las van a hacer al tiro. Una. Soy Fabián, que se llama, es su nombre. Digan su nombre, que están haciendo y dónde está. Esa es la primera. La segunda, el vagón de los pensamientos innecesarios, estúpidos y inútiles. ¿Sí? ¿Qué pasa más si yo estoy en mente presente? Yo dejo de ejercer mi necesidad de culpar y enjuiciarlo todo. Enjuiciarlo, culparlo. ¿Sí? Se te mete un güey en el carro. No pasa nada. Trae la mente más atribulada que yo. ¿Sí? Y empiezas tú a poder, tu percepción de la realidad no es que se haga más pequeña porque estás pensando nada más en quién eres y qué estás haciendo. Tu percepción, haces todo, imagínate todos los juegos que haces en tu mente a quitarte tantos pensamientos automáticos destructivos. ¿Sí? No son destructivos. Imagínate todo lo amplio que tienes tu mente ahora para percibir la realidad. Y si no enjuicias la realidad, es todavía más poderoso, todavía más lo que entra. Entonces yo estoy empezando a poder ver la verdadera realidad. ¿Qué pasa en la verdadera realidad? Dicen que ahí es el único lugar donde radican los milagros. El simple hecho de que tú puedas estar realmente presente ya es un milagro. Y de ahí, todos los que siguen. Entonces voy a empezar a notar cómo voy a empezar a enjuiciar. Para empezar, el primer juicio que yo me tengo que quitar es hacia mi persona. Porque si somos duros con las personas de fuera, pero somos tan duros para ellos como somos para nosotros. Es un reflejo. ¿Sí? La culpabilidad más grande la tenemos como yo les dije, de chicos, la queremos echar, ¿no? ¿Tienes la culpa de grande? No, yo la tengo. No, yo la tengo. No, es que yo te estoy más. No, es cierto, yo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder llevar la congruencia es quitarme yo la culpa de mí mismo. ¿De qué tengo la culpa? ¿De qué puedo yo tener la culpa? Es que fui una mala madre porque tuve que trabajar mucho. ¿Sí? Es que sentí que los abandoné. A ver, o pueden ser cosas más fuertes, ¿no? Tengo familiares que también han perdido a sus hijos, que no se sienten culpables, gracias a Dios, pero puede haber muchas situaciones donde la culpa sea muy tremendamente fuerte. El asunto es que nosotros necesitamos paradigmas nuevos para poder quitar la culpa hacia nosotros. Ahí sí. O sea, hacia los demás resulta un poco más sencillo, porque resulta, el ego tiene este asunto de que si algo nos va a beneficiar, lo hacemos de manera más sencilla. Pero si no nos beneficia es más complicado. Entonces, si algo no me beneficia, voy a tener que construir nuevos paradigmas al respecto. ¿Sí? Por lo general, las culpas. Fabián, ¿se puede tener culpa de haber nacido? Por supuesto. Fíjate. Eso es bien fuerte. ¿Sí? Yo porque era una persona, cuando yo les dije que yo tenía culpa de que yo no dormía en la noche de niño, yo tenía 6 años. Y era culpable de que mi familia estaba durmiendo más tiempo. Qué tontería, ¿no? Entonces yo empiezo a investigar con herramientas que después conozco, cómo uno puede saber qué es lo que realmente, de dónde viene esta culpabilidad, esta inestabilidad emocional en uno.
y yo noto que viene desde el vientre de mi madre. Hay personas que no se quieren embarazar en ese momento. ¿Sí? Entonces cuando dicen que están embarazadas, se acaban. Es que ahorita no sé qué. Entonces hay una rama por ahí de estudio que se llama la epigenética, donde todas las emociones que tiene la madre durante el embarazo, obviamente su entorno, su esposo, sus hijos, los demás, afectan, ¿sí?, emocionalmente al producto que tiene dentro la madre. Estas emociones, las cuales está implantando la madre, con esas va a crecer este niño, ya que nace con cierta herida, que se llaman heridas del alma. Entonces, este niño nunca va a saber por qué, siempre se siente culpable de todo, y una persona culpable se siente avergonzada de todo. ¿Sí? Una persona avergonzada de todo tiene un cuerpo más o menos como el mío, más redondito, de su cara, ¿sí? Tiende a guardar peso. ¿Por qué? Porque se siente avergonzado, ¿sí? Siente que necesita acaparar más espacio en donde está, y todos los asuntos de toda hasta nuestra fisionomía, los bordes de nuestros labios, todo tiene que ver con estados emocionales. Es súper hermoso eso. ¿Sí? Por eso me encanta la percepción de nada, esto es real. Entonces, claro que sí, uno puede estar desde antes de haber nacido ya culpable. Entonces, ¿cómo erradico eso? Hablando. Quien tiene una de sus padres, pues habla con ellos. Ya le digo, ay, mamá, ¿por qué no lo haces? Lo italiano. Vale. Y eso a mí me hizo entender mucho. Pero, pues yo soy una persona que soy muy chinesia a saber qué pedo conmigo. Y yo los invito a todos a eso. ¿Por qué? Porque tienes el 95% de tus acciones son automáticas. Todas. Desde lo bueno y lo malo que haces. Entonces, si todas, ¿y de dónde vienen este 95% de acciones automáticas de nosotros? De lo que hemos aprendido de los 0 a los 7 años. Todas tus acciones, si tú te fijas, tienes acciones hacia los demás que sigues teniendo cuando eras chica o chico. ¿Qué pasa cuando un niño nace y de repente está bien y a los días se enferma? Y los padres tienen que estarla o cuidando, se turnan por cuidarlo porque no pueden dejarlo solo. ¿Eso ocasiona también culpa al niño? Pues si en los padres ocasiona culpa de no poder acudir. Mira, los niños emocionalmente, ¿sí?, y se enferman y todo esto por las emociones que están generando los padres. ¿Sí? Entonces, si los padres, un padre consciente que es, imagínate un padre consciente que ve que su hijo está enfermando, lo lleva al veterinario. Pensando en el padre. Sí, yo siempre he pensado que soy un oso panda. Por eso yo siempre he querido que vea al doctor, voy al veterinario. Bueno, cuando va al doctor, cuando lo llevan al doctor, pero inmediatamente empiezas a ver dónde están tus situaciones emocionales, en dónde estaban los padres, de manera emocional. ¿Sí? Entonces, cuando hay una enfermedad, pues inmediatamente se tienen que reunir y hablar de en dónde están las emociones. Porque si saben la emoción, el niño ya no tiene que presentar ningún tipo, ¿sí?, de síntoma. Entonces, si los padres, pues por eso, ¿qué es? Cambiamos la culpa por responsabilidad, responder con habilidad. Si yo no puedo cuidar a mi niño más que en pedazos, apoyarnos entre nosotros para quitar el sentimiento de culpa. Yo te apoyo porque es unicidad. Entonces, tenemos confianza mutua, los dos somos uno, no falta nada. El chiste es quitar el sentimiento. Estamos actuando con habilidad, ¿sí? Estamos respondiendo de manera hábil. ¿Hay otra pregunta por ahí? Muy bien. ¿De qué hablamos antes de eso? ¿De dónde son este 95% de nuestras acciones? ¿Sí? Son de maneras de cómo nosotros respondemos de los 0 a los 7 años. Dice que de los 0 a los 7 años, el ser humano crea su cárcel. ¿Por qué crea su cárcel? Porque todas sus acciones van a ser determinadas por las improntas que se generen. ¿Sí? De cómo reaccionar, cómo reaccionas al miedo, cómo reaccionas ante el enojo, cómo reaccionas ante el amor. Y son cosas bien tontas. Fíjate, desde un niño que le dice, oye papá, ¿por qué es un avioncito? Y él está bien bonito que sus amigos pudieran hacer un avioncito y él no. ¿Por qué no lo hace? Oye papá, mira, papá, espérate,
Ah, sí, tu pinche avioncito, madre. Oye, se pone a cotorrear. 0 a los 7 años. Entonces, cuando ese niño se va a desgastar la vida entera, ahora puede pasar hasta cuando se desgasta la vida entera queriendo quedar bien con el papá para que le vea su pinche avioncito, su carrera, su éxito, y nunca va a tomar decisiones por sí solo, va a tomar las decisiones que sean para poder, ¿sí?, cumplir las expectativas de un padre que nunca le hizo caso. Entonces no está tomando sus propias decisiones por un acto tan simple, tan inconsciente, y que uno como padre dice, no, yo no soy padre, pero me imagino, ¿no? Pero bueno, soy tío. Pues trata de oye, papá, a ver, sí, no, pues está chingón, no le des el avión. ¿Cuánto te puede quitar la atención un niño? Y si estás ocupado, le das atención. ¿Sí? Le dices, mira, ahorita estoy haciendo esto, ¿sí? Dame unos minutos y jugamos con eso detrás. No más dame chance. ¿Estás de acuerdo? Sí. Que el niño esté de acuerdo. El niño siempre te va a decir que sí. Así le dices, chingar a la madre, sí, se va. ¿Sí? Ahorita. Ya no deja hacer nada de 35 años, cuéntale a mi mamá. Entonces, de ahí la importancia. Entonces, la importancia es estar en mente presente también y no la culpa. No enjuiciar a tu niño, nada. Apenas él está creando su casa y la estás enjuiciando. O sea, ¿de dónde es? Es importante este asunto de la culpa, es muy importante arreglarlo. Muy importante. Y sobre todo en nosotros nos vamos a reflejar eso. ¿Sí? Nosotros, si se fijan, queremos hacer actos hacia los demás, para que los demás vean cómo soy. Todo. De la manera que me peino, me visto, hablo, por lo general es para que los demás me vean. ¿Sí? Eso se llama una máscara. El asunto es que a nivel subconsciente, nuestros subconscientes están conectados. Y a esos güeyes no se puede mentir. Nuestros subconscientes ya saben. Nuestros subconscientes saben cuando yo estoy mintiendo, cuando no estoy mintiendo. ¿Sí? Estoy diciendo cosas que sí hice, que no hice. Todo el subconsciente se está conectando. ¿Sí? Si yo soy inconsciente de mis asuntos, por ejemplo, yo que me gusta con mis relaciones pasadas, ¿no? Que necesitaba, o alguien más, pues yo no sé, alguien, para no estar quemando gente. Pues sí, yo soy un pinche, yo solo me prendo fuego. Entonces, imagínate que tú tienes la gente que la golpea, ¿no? Yo nunca he sido golpeador, ni tampoco he sido golpeado. ¿Sí? En un segundo. Entonces, las personas que han sido golpeadas, no quiere decir que una persona que es golpeada va a ir a un golpeador, ¿verdad? Voy a buscar un güey y lo voy a hacer golpeador porque me golpeé. Entonces, ¿qué pasa? La persona en su subconsciente está buscando a una persona que le golpee. Esa persona que es golpeadora, ¿sí?, ya tiene un tipo de físico, una manera de pararse, algo, todo. La manera en que nosotros somos, cómo estamos sentados ahorita, todo, toda la manera es su subconsciente hablando, ¿sí? Y de esa manera tenemos nosotros otra comunicación de la cual podemos ser conscientes también. Pues podemos estar hablando los lenguajes, es muy bonito eso. Entonces, ¿sí? Yo no les estoy leyendo el subconsciente, pero sí estaría chido porque eso nos va a nosotros también poder ser más honestos con nosotros mismos. Pues somos unos pinches mentirosos, todos, ¿sí? Entonces, para la manera en todo, los subconscientes están hablando. Entonces yo veo ese hombre hermoso, ¿sí? Y yo soy una persona que necesita que le den la vara, ¿no? Porque así, mi padre así me dijo que era el amor, ¿sí? Oye, papá, dice el avioncito, como chingas, toma, cabrón. Entonces, ¿y te gustó el avioncito, papá? Sí, pues chinga su madre. Entonces sí le gustó. Entonces el amor es un pinche chingadazo. Ya era un niño, ¿no? Buscando que le peguen su madre. Entonces, ¿es culpable el niño? ¿Somos culpables de cómo actuamos? Pues no. ¿Es culpable la otra persona por darle chingadazo a la otra persona? Ahí sí, no. Entonces, ¿yo por qué estoy con un golpeador?
porque yo necesitaba el castigo subconscientemente y no me estoy dando cuenta, porque el 95% de mis actos son inconscientes. Y esa persona, ¿sí?, viene de un conocimiento donde el amor entre sus padres era chingarazos. Es la manera en que conoces el amor. Entonces, cuando actúas el amor, siempre estás actuando el miedo. Es la manera en que tú aprendes el amor. Entonces, tu subconsciente se habla. Es perfecto. Es perfecto. ¿No se han fijado que a veces que pasa que ves una persona, pero te atrae hasta de lejos? A una cuadra de distancia dices, cámara. Y ya te acercas y no era buen lejos. No, madre. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Eso es subconsciente. Es subconsciente. Así, mira, tú y yo machamos durísimo. ¿Sí? Y ese es el amor a primera vista. Y ni siquiera hay que hacer acciones, ¿no?, para que esas personas se paren. Es ya es un. ¿Sí? Y entonces ya después tienen todo este asunto. Entonces nosotros empezamos a culpar a nuestras parejas, que eres bien así, tú eres bien sabe cómo. ¿No? Él es bien así, a lo mejor es muy inconsciente de todas sus acciones y ni siquiera de ser inconsciente es culparlo, es normal. Estamos en la vida escabrona, ¿no? Como dicen, estamos aquí para recordarnos quiénes somos cuando lo decíamos de vivir el tiempo presente. ¿Sí? ¿Estás recordando quién eres? Porque no te acuerdas. Ya tienes 30 y tantos, 90 y tantos, 10 y tantos. ¿Sí? Viviendo de una manera en que no eres. ¿Por qué los asuntos de la conciencia nos llaman tanto la atención? Porque nos empezamos a hartar de nuestros actos inconscientes que se repiten una otra vez. Todas mis relaciones son iguales. Todos mis trabajos son iguales. No, pues es que ahora voy a trabajar. Antes trabajaba en tele, pues ahora voy a trabajar limpiando albercas. Y resulta que los dos jefes de los dos lados son la misma chingadera. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿qué es este llamado a hacer conciencia? ¿Por qué estamos aquí? La resonancia de ya no quiero ser como soy, ya no quiero la vida con la que hago todo el tiempo lo mismo. ¿Sí? Entonces yo estoy buscando esas cosas y inmediatamente estos temas te muestran. Hay personas, mira, que todos están viendo esta mierda y están así entre el grupito de veces que nos juntamos y que hay gente así que le gustan pinches ondas de astronautas y unicornios y todo esto, ¿no? Que me gustan a mí. Y la gente, y el que no, si no está sintiendo nada, no ha sentido la necesidad que tú le ves su vida repitiendo patrones. ¿No te das cuenta? Vas por la cuarta relación igual, cabrón. O sea, ay, aparte de que está doliendo, lo estás pasando mal. Y de todo lo que sigue así, no importa, no pasa nada. Necesita más vara que otros. Pues si nosotros ya estamos en esto, más nos vale poner atención, ¿sí? Atención a que olviden la palabra otro tip, otra mecánica, ¿sí? De creación consciente. Cuidado. Las palabras son la situación más poderosa de creación que tenemos, la más poderosa, ¿sí? Porque cuando nosotros nos metemos un poco más en lo que es esta realidad ya científicamente probado, no existe, ¿sí? No nos vamos a meter mucho en eso porque está bien pirata, pero es real, ¿sí? ¿Qué es esto? Esto nada más vibra de una manera más densa, por eso se siente, ¿sí? Pero el aire no, el aire, mira, se siente un poco armonado así, pero vibra de una manera menos rápida, menos densa, entonces no se siente. ¿Sí? Entonces estas son ondas de resonancia. ¿Qué es lo que hacemos todos aquí juntos? Personas que resuenan iguales, subconscientes que resuenan con necesidades que no se encuentran. Entonces todo este mundo es de resonancia. Si estoy resonando en que la policía me va a parar, como les platiqué hace rato, me para la policía. ¿Ya? No vas a decir bien pendejas, pero bien sencillas las palabras. Cuando tú le dices a un niño, cuidado porque te vas a caer. Y después que se cae, le pones una putiza, porque te dije. Sí. ¿Quieres que te diga qué es recordar quién eres? Una máquina de creación de la realidad.
pero nos sentimos tan culpables y tan pendejos que no, por más que te lo digan y lo leas y todo. Además, cualquier ritmo que hagas, budismo, mentalismo, cualquier ritmo, te dice lo mismo. No, es que me encanta, una vez sí te encanta leerlo, te encanta hacerte así en la cabeza, ¿no? Y tú pones en práctica cada una de esas, lo único que te viene a recordar es una máquina de creación. Y el hecho de que no te estés dando cuenta no quiere decir que no estés actuando como una máquina de creación. Estás creando todo el tiempo. El asunto es que no estás creando en el tiempo presente. Si tú estás cada vez más en el tiempo presente, eliminando el juicio, la culpa, la dualidad, te vas a dar cuenta que les dije, milagros se dan estando en el mente presente. Y cuando estás viendo los milagros del mente presente, ¿cuáles son los milagros? Los mismos que has estado haciendo desde que naciste, creando tu realidad. Y ahora lo ves como una cosa mágica. Ay, no mames, es que dije, pensé que. Si se te olvidó cuando tu hijo le dice, cuidado porque esta calle se rompió la maceta. Y la realidad te lo está diciendo, dice todo el tiempo. Y no haces caso. Entonces, cuidado. Y ya esa palabra, nuestras palabras siempre ser necesidad. Hay un montón de palabras que para mí decidí que fueran huecas. Necesidad. ¿Sí? Necesito unos tacos del pastor, eso sí. ¿En serio? ¿Cumpleaños se acuerdan en serio? Bueno. Pastel de tacos del pastor. No. Necesito dinero. Necesito un novio. O luego dice, necesito una pareja. Y después cuando viene la pareja en dos, es que me puso el pueblo. ¿Dónde estabas? Querías una pareja. No, no. No, es que no es de risa, es de realidad. Ay, necesito mandarme una pareja. Pues, las parejas vienen en dos, güey. Es real. Entonces, fíjate, la otra es cuidar lo que hablo. Lo que hablo es eso de que es la vibración. La voz es una vibración que ni siquiera es sonido. ¿Qué es la voz? La voz, un recordatorio para no estar haciendo memoria. Esa es otra práctica. Pon una alarma donde te recuerdes estar en el mente presente. Tú en tu celular puedes poner alarmas y ponerles un título, como yo. Mis alarmas en la mañana dicen, despiértate, es un día maravilloso. Es una alarma, estoy bien imputado, porque son las 5 de la mañana, después es un día maravilloso. Simple, es real, son cosas bien sencillas. Pero no las vas a hacer, de todos modos. Ahí sí las haces. No las haces. No es que nos gusta. Entonces, la necesidad, la voz, ¿qué es lo que hace que nosotros podamos escuchar la voz y los sonidos? Es una chingadita que hacen así, que vibra con algo que no es sonido, es vibración. Y de lo que está hecha esta realidad es de vibración. Entonces, la voz, si yo digo necesito, las necesidades en el ser humano son situaciones que requiere una persona para su sobrevivencia. No. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué puedo decir en vez de necesito? Elijo, requiero. Pero si tengo ganas de unos tacos, ¿cómo digo? ¿Cómo Elijo que ya me llegue rápido. Deseo unos tacos, requiero unos tacos, se me antojan unos tacos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo digo necesito? ¿Sí? Crece la necesidad. Entonces, la necesidad, cuando digo la palabra necesidad, es hueca. Uno puede ir vaciando palabras. ¿Cómo se hace esto? Déjame usar. ¿Y qué pasa cuando empiezas a dejar de usar palabras? Estás en tiempo presente. Porque las palabras las sacas a los medios. Entonces, cuando dices, es que tengo ganas de cosas. ¿Sí? Y eso, mira, te bajó del golf al tiempo presente. Lo sabes. Oye, también el tiempo presente. Porque estás presente en lo que estás diciendo en el acto. Ya me estás diciendo todos nuestros rollos, nuestros cotorreos. A mí me encanta cuando voy a hacer fiestas y eso, me fascina. Todas las reacciones de todo se vuelven predecibles. Me dice, pues qué aburrido, estás analizando todo. No hay necesidad de analizar. Primero me analicé a mí, a ver, todo me vi a mí mismo tan predecible. ¿Sí?
por no ser consciente. Cuando eres consciente no eres predecible. Puedes decir, quizá cojo de aquí para acá, ahora voy a hacer esto, ahora voy a cuidar lo que hago. Entonces, cuando decimos un niño cuidado, ¿de qué con cuidado? Está reafirmando el miedo. La mayoría de nuestras palabras, ¿sí?, están hechas con miedo. ¿Por qué? Porque si alguien puede hacernos daño, porque alguien debe tener la culpa de algo, está haciendo un crimen. Si nosotros eliminamos la culpa, no hay crimen, no hay juicio, no hay jueces. Porque para mí la culpa es muy decisiva en esto. Porque cambia un montón de niveles de la realidad de nosotros. Un montón. Y el chiste de esto es que tú estás creando tu realidad de manera inconsciente a través del miedo. La mayoría de tus actos están hechos en miedo. ¿Por qué decimos que de los 0 a los 7 años se crea la cárcel del niño? Porque las improntas se generan todas casi a través del miedo. Porque cuando vamos en automático a trabajar, pensamos puras cosas ojetes. Así hemos hecho toda la vida. Y es normal, así aprendimos. Que de los 0 a los 7 años somos de toda la especie, por ejemplo, los marsupiales. A mí me escapa otro, pero bueno, no soy médico veterinario, zootecnista, ¿sí? Pero somos de los mamíferos que más tardan en llevar una vida adulta. Nosotros tardamos hasta 18 años. Dime qué animal, bueno, 37, sí, dime qué animal hace eso. Una vaca, en cuanto nace, tiene que ya darle. Pero una persona no. Entonces todo lo que aprende empieza a aprender que es el todo al niño a través de chilladazos. Entonces todo lo que aprendemos a reaccionar es a través de eso. Y también de felicidad y amor. Pero es muy curioso, tú observas a las personas. Sus pensamientos automáticos, todos están hechos hacia el desprecio, hacia la deshonestidad, el agravio hacia los demás, la inconformidad del mundo, hacia que alguien tiene que tener la culpa. López Obrador, si no ese es el que sigue, o el que estaba. O sea, ¿alguien tiene que tener la culpa? ¿Neta? Entonces, ¿qué pasa si yo elimino la culpa? Me hago responsable de mí mismo y mis acciones. Empiezo a crear la realidad que yo quiero. No estoy esperando que un cabrón con corbata que gana no sé cuántos millones al año diga qué va a hacer de mi vida. Porque una persona que dirige una empresa, que es mi jefe, dirija cuántas pinches horas tengo que pasar aquí adentro. O que me tenga que dedicar toda una vida a algo que no quiero hacer. Y realmente estamos en el mundo de hacer lo que no queremos hacer. ¿Por qué chingado? Y me dio una que fue. Por miedo. Porque somos de un tamaño de creadores de la realidad impresionantes. No tenemos idea. Sí tenemos idea, pero fíjate, si tú quitas la culpa, ¿qué pasa? La culpa hacia ti mismo. Puedes ver que en tu vida, en todo tu pasado, tú creaste todo eso, digamos, ¿no? Y que ahí a nosotros nos gusta nada más decir, cuando nos pasa algo bueno, siempre es por mi mérito, es que lo hice bien. Como cuando juego en el equipo, ¿no? En el trabajo. No, es que me fue muy claro, pues es que le eché ganas. Cuando sale mal, es pinche bola de pendejos. ¡Ah, cabrón! Entonces, nomás cuando está todo chido, tú sí crees la realidad. Y cuando no, todos son pendejos, ya no. O sea, tienes un switch, yo sí, yo no. ¿Sí? Entonces eso no es cierto. Entonces, si tú quitas la culpabilidad de tu vida, tú puedes ver cómo has creado cada una de tus situaciones. Y esto puede ser desgarrador. Entonces no era su culpa, era mía. No me va a caer en eso. No vamos a caer en ello. Entonces otra vez, no era mi culpa. Ella era completamente inconsciente de sus acciones. Yo también. Ahora me estoy haciendo consciente en no.
entonces puedo crear. Sí, ¿y qué puedo crear? Perdón. ¿Perdón? ¿El perdón es algo que se crea? Sí, igual que el odio. ¿Y qué es perdón? ¿Y qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? Amor. Es recordar con amor. Porque uno dice, ya lo perdoné. Y cuando dices el pues, ajá, no. Perdonar es recordar con amor. Que cuando recuerdes, ves que sus actos fueron de amor porque todo fue para ti, por tu bien. Cuando entonces dejas de echar la culpa al otro y te la dejas de echar a ti, todo fue para ti, por tu bien. Entonces, después de eso, si tú eres consciente de eso, creas el perdón. Y cuando creas el perdón, creas con amor. Y fuiste un alquimista. El alquimista crea de la basura algo hermoso. Si de una basura como el miedo, vas a crear el amor. ¿Por qué tú sigues creando la misma relación una y otra vez? Porque nunca pasa el amor. Aquellas situaciones se repiten en nosotros una y otra vez, como dijo Carl Jung, ¿sí? O sea, que la persona pueda sobrepasar el estado. Y el estado siempre va a venir muchas veces con el perdón. Y si no es con el perdón, no hay pedo. Pero que sea con poder observar sin juzgar. ¿Y qué es observar sin juzgar? Eso nos va a traer algo también. Fíjense. Ay, yo entendí esto. Bueno, si lo entiendes, comprender es que yo puedo ver esa parte de mi pasado, ¿sí? Que fue un doloroso para mí y lo comprendo, porque lo observo sin juzgar. Observar sin juzgar es la comprensión. Y si observo sin juzgar, no hay ningún delito que perseguir, entonces puedo otorgar el perdón. Cuando yo estaba escribiendo este libro, que estoy escribiendo San Martín de la culpa, y dije, ¿cómo puedo yo pensar realmente en el perdón si no existe la culpa? Pero si realmente la culpa me hizo a mí enjuiciar algo, ¿sí? O me hizo a mí esclavo de un crimen inventado por mí, y yo ya estoy pagando un crimen hoy por hoy, ¿sí? Mi culpa. Tiene que haber algo que lo revierta, algo que pueda convertir eso, porque en el universo y en nuestra mente no hay espacios huecos, no existen. Entonces, ¿sí? Esa parte de dolor y de pena tiene que llenarse con amor. Pero nomás cabe una cosa, el miedo al amor. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a caber ahí? El perdón. Y es una manera yo de recordar con amor. En mi vida. Estas cuestiones, díganme, si nosotros, ¿no es más bonito esta creación que un carro? Sí, pero el carro se siente mejor. Bueno, ¿sí? Pero son de las maneras en que nosotros podemos ser realmente creadores de nuestra realidad. Porque si yo cambio mi comprensión de lo que pasó en el pasado, en el presente va a cambiar inmediato. Y mis situaciones futuras ya no va a ser un loop de mi realidad. Ya no voy a necesitar la misma acción una y otra vez. Entonces estoy tomando la realidad en mi mano. Aunque sea un pedacito. ¿Sí? Aunque sea un pedazo de la realidad, yo ya la puedo empezar a moldear realmente, no de manera automática, de manera consciente. ¿Sí? ¿Unas preguntas? ¿Por ahí tampoco tenemos? No tengo nada. A ver, entonces ¿cuántos me caen que van?
¿Quieren otra? O ya con esas. La otra también es sencilla. A veces que nosotros nos castigamos, a veces que simplemente no sabemos por qué despertamos de malas, ¿no? ¿Les ha pasado? Sí. Entonces uno empieza a ser también beligerante con los demás, de manera automática. Y ahora, a mí me da igual porque, bueno, ya vivo solo ahora, pero mejor cuando no, pues debe ser muy desagradable, ¿no? Entonces, también conozco el otro lado de la moneda. Es desagradable no saber por qué y otra persona ya está, ¿no? Con tu familia y eso. Entonces, ¿yo cómo puedo cambiar este estado? No sé ni por qué estoy enojado. Y le doy rienda suelta al enojo desde que te levantaste. Porque ya ni siquiera la almohada estaba de tu lado. Ya era Troya. Entonces, hay que recordar de dónde puede venir este enojo. ¿Alguien se ha puesto a pensar? Realmente nomás esperamos que pase el día a ver si pasa. Y lo único que pasa es una serie de eventos desafortunados. Un recordatorio de lo mal que se puede poner el día. ¿Cómo yo puedo revertir esta situación? El asunto es de no juzgar y poder convertir las cosas en amor y todo eso. Pues no nos tiene que convertir tampoco en personas como andamos por la calle como idiotas viendo el amor por todos lados, ¿verdad? ¿Sí? Pero el asunto de nosotros poder quitarnos el odio, porque es a veces un odio gratuito que sentimos por la humanidad, ¿no? Pero realmente es un odio por lo mismo, un enojo hacia sí mismo, que puede venir hasta de un año atrás, que a lo mejor se cruzó con la misma fecha, y hay un recuerdo en el subconsciente de que en esa fecha te pasó algo, y el subconsciente lo trae a la cabeza. El subconsciente no sabe que es otro día, diferente, otro año, otro algo. Y simplemente está ahí. Entonces, ¿yo cómo puedo revertir estas situaciones, ese estado de mal humor? Porque aquí hablamos de cosas muy tácitas, muy conscientes, pero hay situaciones que se nos van de las manos. Esta situación que se nos va de las manos, lo primero que tenemos que hacer es volver al estado presente, quedarse solos un ratito, que sea 5 minutos. Eso de encerrarse en el baño sirve si viven con alguien, sino respirar. El asunto de respirar, ¿quién ha hecho meditación aquí? ¿Todo el mundo? ¿Todos son meditabundos? ¿Sí? Bueno, ¿ustedes saben por qué el asunto de la respiración es tan importante en la meditación? Para regresar de aquí a ahora. ¿Por qué te regresas de aquí a ahora la respiración? Porque no puedes respirar y pensar en algo a la vez. Respira y cuenta hasta 10. No puedes. Entonces, el asunto de la respiración, no importa si, por ejemplo, yo antes era yo aprendí siempre he sido muy renegado. Yo aprendí a meditar y dije, a mi modo, cabrón. Porque yo no podía. O sea, que te digan, pon tu mente en blanco, no seas. No me quedo en la pared así, ¿no? A ver qué pedo, a ver si lo logro. Es imposible. Dije, no, respira. Y cuando suelto, que saca esta chingadera. Sigo pensando chingaderas. Si no, dije, chale, ¿qué no puedo hacer? Para mí me costaba mucho trabajo porque aparte tenía el problema de tener una mente. Tuve un problema antes que se llamaba trastorno de la ansiedad generalizada. ¿Bien? ¿Cuántos trastornos? La persona está trastornada. ¿Sí? Esto me hacía tener, si tenemos miles de pensamientos por segundo, yo tenía millones. Y a todos podía hacer como pararlos en el tiempo y traer un desastre en mi cabeza. ¿Sí? Entonces la meditación era una opción. Me ponía más ansioso. El siéntate y no te muevas. No, que hagan un río. Eran todos. No me muevan, yo quería correr, ¿no? Entonces, para mí el estado de mente presente funcionó mucho. Y fue lo que empezó a quitarme la ansiedad. Y lo que empecé a ver, que podía empezar a caer mis pensamientos. La otra, el tren. Dije, nunca va a parar. Y agarrar vagones y cacharlos. Me podía pasar media hora. Y
Lo que no me estaba dando cuenta es que estaba meditando. Fíjate la cosa tan loca, ¿no? ¿Sí? Porque después de estar haciendo, empecé a notar mi respiración fue más calmada, porque me sacaron mis pensamientos, mi ansiedad, mi corazón, ¿sí? Y sin necesidad de que alguien me dijera que está bien chido tener un maestro de meditación, ahora medito, ¿sí? Y ya aprendí a hablar así bonito. La otra manera que aprendí fue meterme en temazcal. Fue la cosa más horrible del mundo, ¿sí? Que estás tan caliente, estás encerrado en más de 25 personas, estás así, me cae moco, no sabes qué. Un poco de todo, un caldito de humanidad. Y el asunto es que el aire es tan caliente que no puedes respirar. Lo tienes que respirar lento. Y al principio estás así, quiero calor, que no sé qué. Total, acabas sin pensar en nada. Lo que me di cuenta, como yo no puedo meditar inmediatamente más de cochimarina, para que se les haga chamuco, no, pero salió más que chamuco. Y luego el asunto es que lo que noté es, cuando salgo de ahí, relajado, entonces, es por el calorcito. Al día siguiente, mis emociones eran tan calmadas, y ahí es donde noté, fíjate qué terco yo era, ¿sí? Donde no me hiciera acerca de la respiración. Empiezo a ver que yo tenía que respirar tan despacio, si no me quemaba, y soltarlo tan despacio, y tenía que estar cuidando mi respiración. Entonces, ¿qué eso hace? Que tu mente se calme, no haya pensamientos, y cuando no hay pensamientos, todos tus pensamientos, o la gran mayoría de ellos, ¿en dónde están? En el miedo. Entonces nosotros estamos creando un chingo de barreras, miedo. ¿Qué pasa cuando yo dejo de pensar? Se da el miedo. Entonces surge el amor, no puede haber un espacio vacío. Entonces empiezo a ver que eso empieza a pasar con la meditación. Volvemos al caso de esta situación práctica, que cuando yo estoy encabronado de la nada, ¿sí? Pues la respiración me va a ser muy útil. La respiración combinada con el trenecito de los pensamientos, maravilloso. Porque seguro estoy enojado por algo que tiene que ver conmigo. Y de seguro. Y después de eso, ¿qué va a ocasionar? Culpa. Culpa gratis para todos. ¿Sí? Porque porque primero voy a echar la culpa, después de que eche la culpa, vas a regresar a casa y no sabes ni cómo llegar acá. Pero, mira, ¿sí? No hay necesidad. Todas las situaciones de enojo, todas, ¿sí? No estamos culpabilizando de algo. Todas las situaciones de enojo tienen que ver conmigo, no con otra persona. Ahí es donde la gente me dice, entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Si la otra persona está ching, que la deja así, todo es conmigo, chingada más, pues no puedes permitir tienes que tratarte contigo, tratarte con amor. Lo que tienes que ver en otra persona es que si te estás fastidiando, uno, le puedes pelear hasta más no puede agarrarte gritos, ¿no? O la otra, ¿qué era la comprensión? ¿Qué era? Ya se les olvidó. Observar sin juzgar. No, observas a la persona. De una manera burlona, ¿no? Eso nunca va a parar. Sin juzgar. Y dejas. Y termina. Y no juzgas. Y comprendes. Comprendes, número uno, que te está mostrando una parte que necesitaba ver en ti. La otra, ves a la otra persona así y sabes que está siendo presa de sus propias culpas, inseguridades y problemas. Entonces, cuando pones en práctica estas situaciones, no vas a tener un conflicto con nadie. Porque cuando las dos personas actúan de la misma manera, no hay comprensión en ninguna de ellas. ¿Sí? Y si es una pareja, afuera en el sexo se acaba todo, ¿no? Pero no hubo comprensión y ese problema va a volver a tocar la puerta.
Y esto pasa muchas veces en la familia, ¿no? En las relaciones, en el trabajo, que tu jefe llegó de malas, o que tú eres la jefa y llegaste de malas. Y eso resta productividad, resta creación consciente, y todos ese tipo de actividades nos restan. Entonces, esa es la manera que nosotros pudiéramos probar. No digo yo que sea la correcta, de la que yo probé me funcionó, yo digo que me funcionó a mí. Porque a partir de ahí viene enojón, mi amigo no manches, a mí me decía, es que me caga porque siempre quieres tener la razón. Y yo decía, ¿sabes por qué estamos discutiendo? Porque no te has dado cuenta que tengo la... Imagínate lo nefasto que era vivir conmigo. No, ya no sé, ¿sí? Pero me dejé de culpar por eso. ¿Sí? También tuve la comprensión que era mi manera de actuar, ¿sí? Que estaba actuando con pleno y total miedo. Y todas las acciones de las personas, ¿sí? Hacia los berrinches que hacen, es miedo. Todo. Y está actuando la persona como actuó de chiquito. Así hacía los berrinches. ¿Sí? ¿Preguntas? La otra, cuando van a una conferencia, el 80% de la información se les borra. Pero lo interesante son las situaciones prácticas. Cuando uno pone, por eso a mí me gustan las conferencias, poner situaciones prácticas. Cuando las practicas recuerdas la información no se va, no se olvida, se queda en el subconsciente. ¿Sí? Me acuerdo mucho del perro que te mordía. Me acuerdo muchísimo. Que lo veas a una cuadra, Sí. lo recuerdo, y lo tengo aquí. Y es que era real, uno está creándolo todo. Era real. ¿Y ahora qué perro me muerde? Ninguno. A todos los perros saludo. Y me hacen muchísimo. ¿Sí? Tenía miedo de un perro también. No, pero ¿cómo uno crea la realidad de esa manera, no? Sí. Muy bien. Entonces, no existen los buenos días ni los malos días, existen los días. Nada más. Solamente existen los días. Y nada más existe el hoy. ¿Sí? El presente. El tiempo, el estado, el mente presente. Si yo no estoy en mente presente, me perdí un día. ¿Y saben qué es lo más caro que hay en el mundo? El tiempo. Yo decía antes, para ponerme un poco más a mi ansiedad que tuve en aquel tiempo, yo me puse a tener un poco más de problemas. ¿Sí? Decía, hoy estoy viviendo un día más y por ende un día menos. Yo eso me decía todos los días que me tocaba, un día más. Es obvio que es un día menos. Hoy estás viviendo un día menos de vida. ¿Sí? Y esto me hizo a mí apretar las tuercas. Pero después también te pone mucha presión. Después de eso cambié, hoy es un día más. Y me da igual si es un día más o menos. Es un día. ¿Sí? Donde podemos cambiar, no nada más el presente hoy en nuestra vida. Esto no se trata de un mensaje de estos de ¿cómo se llama? Motivacional. No me gusta lo motivacional, me gusta accionar, algo que accione, ¿no? Pero el tiempo presente es demasiado valioso y lo estamos perdiendo en cosas súper, tontas, que no tienen ningún sentido, ¿sí? Que solamente están creando necedades en nosotros. Y en el tiempo presente, esas situaciones también que nos complican la vida, que nos la van a complicar en el futuro, cuando estemos en tiempo presente, yo les digo una cosa, se van a abrir hacia ustedes un montón de herramientas solitas, un montón de herramientas que tienen que ver con el tiempo, de cómo poder resolver situaciones. Si nosotros resolvemos situaciones del pasado, nuestro presente va a ser una cosa maravillosa, y del futuro ya no te ocupas. Estamos tan preocupados por el futuro, por estar pensando en lo jodido que fue el pasado, o parte del maravilloso, y queremos que sea igual de maravilloso. Nunca puede haber en el tiempo un momento igual, jamás. Es como el agua del río, se fue. Entonces, ya saben sus mecánicas, ¿sí? Espero les haya gustado esta conferencia.
espero que se hayan ido con herramientas. Tenemos ahí una mecánica más que actuar y quiero darles un aviso. Sí, vamos a tener un curso impartido por Pilar Martínez, ¿sí? Que empieza lunes y miércoles de 6:30 a 9:30 p.m. Ahí están los días, empieza el 1 de abril, va a ser aquí mismo, ¿sí? En la abundancia del ser, que tiene que ver mucho también con este tema. Todos estos temas que nosotros damos aquí tienen mucho que ver uno con el otro, ¿sí? Cuando nosotros no estamos en mente presente, estamos restando abundancia, porque es el único lugar donde podemos actuar. Entonces la abundancia también es actuar con responsabilidad y conciencia de lo que estamos haciendo y dónde estamos y de lo que estamos generando. Entonces va a ser un curso maravilloso, más información también en la página de internet y va a haber hojitas de retransmisión, algo que quieras agregar. No voy a dar como de reto. Conéctense a la página, ya todos están en la página con nosotros. Conéctense a la página, vayan compartiendo. Estas charlas quedan grabadas, hay varias ya de la semana. Toda la semana ya tenemos clases en donde hay diferentes participantes. Hay una en la noche que es de 9 días de la noche, que fue ayer, la de Lucio, pero casi toda la semana tenemos diferentes exponentes con la misma información, con diferentes temas, pero con la misma ideología de crecimiento y de creación, realmente creación en curso. Todos los temas son de creación, ¿sí? Este curso sí lo damos este lunes inicia. Entonces, si les tienen interés, llamen, por favor, va a estar muy bueno porque todo es práctico y son 6 sesiones, ¿sí? En lugar de nosotros, les pedimos una cooperación voluntaria. A la salida pueden tomar un pensamiento para que ustedes, antes de tomar su pensamiento, está también al lado, piensen en alguna pregunta o en alguna intención, lo toman y se lo llevan. Y el próximo viernes tenemos otra conferencia, todos los viernes va a haber conferencia, de 7 a 9. La próxima le toca a Jaciel, Alan Jaciel, algunos lo conocen. Él trabaja mucho con cuerpo, con ejercicios de cuerpo físico para la conexión espiritual. Están invitados y inviten a más personas. Muchas gracias. Gracias a todos por practicar. ¿Alguna conclusión? No pedimos conclusión escrita, pero si tienen alguna conclusión. Si quieren compartir, estoy despedido. No, muy bien. Les agradecemos.